Buenas noches. Desde un toque de Romero estamos haciendo cuentas. Y es que el domingo pasado el New York Times publicó una investigación en la que se revela que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagó solamente $750 de impuestos federales en el año 2016 y 2017. Una cifra ridícula al hablar de un hombre que se ha autoproclamado como un billonario. La investigación también indica que el excéntrico magnate no pagó impuestos en 10 de los 15 años anteriores a su elección, que porque reportó haber generado más pérdidas que ganancias. Un duro golpe mediático cuando faltan apenas meses para la elección presidencial. ¿Estará temblando Trump? Uno que sí está temblando es el abogado Diego Cadena, el mismo que fue apoderado del ex senador Álvaro Uribe y que ha sido llamado a juicio por contactar presuntamente a los ex paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para que cambiaran sus declaraciones en contra de Uribe. La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Cadena y a su socio Juan José Salazar por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal a favor de terceros. El ente acusador afirma que los abogados les ofrecieron a Monsalve y a Vélez 200 millones de pesos y asesoramiento gratuito para entrar a la JEP. Vaya lío. Otro lío y grande fue el que se generó en el país el pasado 25 de septiembre, luego de que un soldado del Ejército Nacional asesinara en Miranda, Cauca, a Juliana Giraldo, una mujer de 38 años que viajaba con su esposo por el sector de Guatemala, donde la fuerza pública adelantaba labores de control militar. Los hechos, pues en este momento son materia de investigación y el uniformado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Pero este hecho generó, sin duda, una ola de protestas y cuestionamientos a la fuerza pública, sobre todo horas después de ese doloroso hecho, cuando en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa en Twitter se publicó un trino que decía "Gloria al soldado". Desde un toque de Romero queremos desear paz en la tumba de Juliana y un basta ya de tanta barbarie. Después de este corte tendremos al exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Sean todos ustedes bienvenidos. Seguimos aquí en un toque de Romero, hoy literal, Santiago, de Romero a Romero y de periodista a periodista. Hoy estoy rodeado yo de romeros, de periodistas, esto hay casa completa. Presente el invitado, sí, porque más bien. tenemos nada más y nada menos que a un comunicador social y periodista que fue gobernador del departamento de Nariño. Sí, señor. Y que además pues ha sido congresista por el senador Polo Democrático. De la República. Sí, señor. Fue senador de la República y hoy está en esa baraja de candidatos y precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Verde. Sí, es nada más y nada menos que el doctor Camilo Romero. Doctor Camilo Romero, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, un cordial saludo a ustedes, muy grato compartir este espacio, de verdad que qué bueno haber recibido esta invitación. Gracias a ustedes por eso y un cordial saludo a todos y todas. Hoy nos vamos con dos toques de Romero, toca. Así es. Doctor Camilo, usted ha desarrollado su carrera, pues, sin duda fuera de Medellín, porque fue el gobernador de Nariño, congresista, pues, en la política nacional y trabajó a sus comienzos como periodista, pues, en Telesur y en otras partes. Entonces, qué bueno fuera que le contara a los televidentes y a este público medellinense y de Antioquia quién es Camilo Romero. Bueno, hermano, pues ahí se nos va la vida, pero porque ya son varios años, pero a ver, resumiendo un poco, yo me catalogo un ciudadano del común de este país, un ciudadano del común. No somos de los nacidos en cunita de oro, ni mucho menos, no somos los de las cartas políticas tradicionales. Un indignado también de este país que se metió en esta locura de la política, porque este no es un camino, digamos, que tiene toda la sensatez del mundo. Esto es fuerte, es difícil. Si lo haces con rigor, si lo haces en el sentido de la defensa de lo público, de la gente, de la vida, me parece clave. Y es fuerte, pues. Así es que fui un ciudadano indignado de Colombia que empezó su actividad política
con una irreverencia juvenil. Yo no coincido la juventud, sino con la irreverencia que intente transformar, mover un poco esta institucionalidad que no da respuesta a la ciudadanía. Entonces nos inventamos hace ya muchos años, por allá en el 2001, el movimiento, imagínense ustedes el nombre, se llamaba Tienen Huevo. Políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno tienen huevo. Estamos mamados, perdón la expresión, estamos cansados como ciudadanos del poder, de los políticos, de los guerrilleros, de los paramilitares, del gobierno, de quienes le hacen daño a los ciudadanos del común de este país. Esa fue la primera aparición pública política nuestra, que me parece válido resaltarla porque además esas dos palabras siguen muy vigentes. Hay muchos que se merecen esas dos palabras. Desde ¿Quién, por ejemplo, exgobernador? Al día de hoy, ¿quién tiene huevo? Para ponerle ahí un toquecito picante, no, Romero. Nosotros, en esa época, nosotros teníamos un juego de internet, imagínense, un juego en la web que se llamaba La Huevocracia, y entregábamos 12 huevos, un panal de 12 huevos para que la gente vote si los periodistas de Un Toque de Romero tienen huevo, o este canal, o estos políticos. No, pero nosotros no tenemos huevo. Ministros, y la gente votaba y seleccionábamos los 3 que más huevo tenían en Colombia de acuerdo al voto ciudadano. Eso sería bueno retomarlo como participación de la ciudadanía. Entonces, bueno, les decía que para mí este gobierno básicamente nacional es quien más huevo tiene, hacerse elegir con banderas incluso de defensa ambiental para hoy protagonizar vergonzosamente ese abanderamiento de causas antiambientales. Me parece que es grotesco con la ciudadanía y con la sociedad colombiana. Sigo, empezamos pues en ese proceso de Tienen Huevo. Luego viene una época de periodismo, viene una época independiente, luego viene un libro que se llama Del secuestro y otras muertes, una crítica contundente a la falta de política de Estado frente al secuestro. En concreto depende de quién sea el secuestrado, cómo actúa el Estado. Una ausencia de política total y si tienes o no los afectos necesarios con quienes gobiernan para que hagan algo desde el Estado para liberar a ese flagelo tan contundente que vivimos en Colombia, que fue el secuestro. Luego viene la etapa de decidirme, no quedarme en el periodismo, sino asumir acción política. Al ver esto tan descuadernado, este país tan complejo, tan maravilloso, tan hermoso, que apasiona tanto, pero tan maltrecho, digamos, con estos gobiernos que solo tienen una lógica de poder y de gobierno, que es favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Es lo único que los mueve, lo único que les interesa, tan lejano de las mayorías nacionales. Entonces, tomé la decisión de meterme en el escenario político. Pero espéreme ahí un momentico. Llegué al Congreso de la República. Téngamela ahí un momentico, téngamela ahí que usted ya va a contar, Diego, pues su paso al Senado de la República. Usted fue senador por el Polo Democrático Alternativo, que hoy vive pues bastantes divisiones. Muy fuerte. Unas divisiones complicadas, Diego, como lo mencionamos. Otra más de esas que tanto se ven en el país. Cuéntenos también de su experiencia como senador, pero también respóndame una pregunta. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en el Polo, sobre todo para el 2022, con esa figura de Jorge Robledo y también de Alexander López como precandidatos, Diego, a la presidencia de la República? Y muy divididos porque el MOIR se retiró, quizá para llegar a su partido. Dígame, yo siento, una dualidad en para responder esa pregunta. Porque yo tengo un respeto y cariño profundo por las bases del Polo, por la gente que cree en un cambio en este país. Y yo mismo tuve discrepancias con muchos directivos del Polo, no con todos, hay gente valiosa en el partido, en el Polo Democrático. Me parece que eso es lo que hay que resaltar, valorar. Ojalá puedan resolver sus inconvenientes. Lástima que el partido que pudo ser el partido para convocar a las mayorías nacionales se fue desintegrando hasta este nivel, hasta este punto. Y debo decirlo con claridad, llegué al Senado por el Polo, a la semana tuve todas las discrepancias con muchos directivos del partido, pero tuvimos la posibilidad de hacer un ejercicio en el Senado, como el senador más joven del país en ese momento, y logramos un reposo de esa indignación ciudadana. Nosotros nos la jugamos por la revocatoria del Congreso. Así es que en esa época, pues, padecí, digamos, los inconvenientes tal vez naturales de ese partido, del Polo. Sigue siendo la conflictividad como su sello característico. Una pena, a mi modo de ver,
no porque no sea deseable el conflicto, como lo decía el gran Estanislao Zuleta, sino porque en la acción política no ser capaces de tramitarlo de buena manera y que la salida y la expulsión sea lo natural en lugar de sumar, de multiplicar, pues sí deja en condiciones muy difíciles a ese partido. Hasta allí llego, pero espero que nos encontremos con la inmensa mayoría de ese partido en una gran confluencia amplia, democrática, progresista, independiente, ciudadana por Colombia. Yo creo que ese debería ser el propósito. Entonces retomo, en el Congreso si algo hicimos fue oponernos a esa lógica de poder y de gobierno. Se los digo con claridad, lideré la iniciativa de la revocatoria del Congreso. Es que es un Congreso que no representa al pueblo colombiano. Es un Congreso que tiene unos feudos políticos que consiguen unos votos para llegar a ese escenario político en Colombia, para representar unos intereses minúsculos que no obedecen a los intereses de las mayorías nacionales. Entonces me propuse la tarea de decir que la Constitución debe permitir no solo elegir congresistas, sino también revocarlos, que si no cumplen con la tarea fundamental de defender a la gente, de defender lo público, de defender lo que es de todos, pues tenemos que tener una herramienta los ciudadanos. Salimos, recogimos firmas, fue una campaña ciudadana maravillosa. Para mí la antesala de lo que luego 4 años después es la consulta anticorrupción. Lo nuestro era esa revocatoria del Congreso y se lograron allí bastantes firmas. No logramos el objetivo, pero logramos 1.300.000 firmas de colombianos y colombianas en ese momento. Nosotros ya sin partido, por lo que les decía, los inconvenientes y demás, pero hicimos allí una tarea decorosa. Nos opusimos a esa ley Lleras, liderada por el exministro Germán Vargas Lleras, que pretendía regular lo que debe ser neutro, que es Internet, un Internet neutro que permite una discusión mucho más democrática. Y bueno, es una tarea en el Congreso de la República representando a las mayorías de este país, haciendo un esfuerzo por interpretar esta Colombia profunda. Y luego se da un paso, digamos, ante la imposibilidad de mantenerse en el Senado por los inconvenientes del partido de ese entonces. Pero doctor Romero, yo le quiero hacer una pregunta ahí, porque el panorama que usted está pintando de sus luchas anteriores para llegar a donde está hoy no ha cambiado. Es el mismo. Exacto. Es el mismo. ¿Usted qué propone ante ese escenario? No, mire, hermano, nosotros, le decía, somos unos ciudadanos como la inmensa mayoría de este país. Hicimos ese paso del Senado, luego una precandidatura presidencial, enfrentamos a Enrique Peñalosa, 746.518 colombianos nos acompañaron en una consulta en el 2014, 2.000 personas más que todo el glorioso e histórico Partido Liberal para escoger candidato entre De la Calle y Cristo, para que tengan una idea. Entonces, digamos, hay una expectativa acá, digamos, de lo que yo he llamado una nueva ciudadanía, y finalmente luego ganamos la gobernación del departamento de Nariño con una votación histórica que no se repitió esta vez. 331.394 nariñenses, hombres y mujeres de nuestro departamento, nos acompañan a hacer un gobierno distinto, un nuevo gobierno, como yo le llamo. Pues hombre, usted lo ha señalado bien, Camilo Romero es el mismo entonces. Me encontrarán siempre con una camisa y un jean recorriendo este país, ahora de manera virtual por esta complejidad de la pandemia, pero esperamos ya pronto recorrer de nuevo Colombia. Alcancé a recorrer Quindío y Antioquia. Antioquia fue a finales de febrero de este año, antes de la pandemia, y fue un recorrido maravilloso, y agradezco mucho a ese espíritu de los paisas por acompañarnos en este camino. Así es que le puedo dar esta claridad, esta garantía a la ciudadanía que hoy nos escucha allí a través de su programa. Camilo Romero sigue siendo el mismo a este nivel. Es que pasó 4 años por el Senado, 4 años por una gobernación, y hoy soy un ciudadano del común, que incluso tiene deudas, como cualquier colombiano, que he tenido que tener momentos complejos como cualquier ciudadano, que la única propiedad que tiene no es un carro, digamos, no es un apartamento, no es una finca, no es una casa, es un Arro modelo 2013, modelo Volkswagen, digamos. Es decir, eso les doy plena garantía. Si un gobernador hace su tarea con el salario que tiene, no se va a volver rico. Hagan las cuentas. Es decir, soy un ciudadano del común que tiene incluso esas complejidades como cualquier colombiano, no me da vergüenza decirlo, porque así vive la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Y eso de tener un carro Volkswagen, eso de tener un carro Volkswagen no es parecido a lo de Pepe Mujica, que fue presidente. Este es un poquito más moderno. Bueno. Óigame, lo que pasa es que sí quiero dejar una claridad. Es la garantía de que no hago acción política para enriquecerme como el 99% de los políticos en este país.
Es que eso es insoportable para el colombiano. Pero doctor Romero, nosotros mire. tenemos allí las cuentas, hacemos esta acción política y por supuesto somos opositores a esa lógica de poder y de gobierno que nos ha construido como una sociedad vergonzosa ante el mundo, ser el país más desigual de Sudamérica. Eso han construido estos tipos que se creen digamos, que se creen tan suficientes que son prepotentes con el colombiano del común. Y ya hablamos, doctor Camilo Romero, del Polo Democrático, de su historia, de su lucha, y de esto tenemos que hablar del Partido Verde, que es el partido en el que usted milita en este momento, y usted ya afirmó ser candidato a la presidencia de la República. ¿Dónde? ¿Lo va a hacer usted en esa ¿Dónde pasó eso? alianza con Fajardo o se va a ir solo? El día de ayer Iván Marulanda sacó una carta diciendo que también tenía intenciones de ir como candidato a la presidencia, y muchas voces salieron a decir que de pronto esa es parte de la estrategia de Fajardo, de inflar a un señor pues que no tiene el tamaño para ser un candidato a la presidencia de la República, y luego después de inflarlo entonces mostrar una adhesión política a la candidatura de Fajardo. ¿Usted cómo encuentra ese panorama ahí en ese partido? Bueno, yo les dije que el Verde me recibió con fraternidad y por supuesto es un partido diverso. Aquí no hay caudillismos, aquí hay que advertirlo. El Verde tomó una decisión que me parece oportuna para el momento del país. Tendrá candidatura propia y no es ni Fajardo ni Petro. Ahora se da esto de Iván Marulanda, que saludo, me parece bien que haya una expresión que finalmente se defina y se decida no por Compromiso Ciudadano, sino por la Alianza Verde, y haga esa ruptura de cobijas que lo tenía un poco enredado en su acción política. Es grato, bueno, es un buen tipo. Y bueno, vamos a esperar nosotros cuándo hacemos el anuncio. Estoy terminando de recorrer el país. Lo primero es que esto no debe ser un tema personalista, es que debe ser ciudadano, debe ser de la gente, para que tenga sentido. De lo contrario, pues es repetir, digamos, esquemas ya tradicionales en Colombia, y Colombia requiere hoy de nuevos liderazgos. Si algo motiva una posible candidatura nuestra, no es otra cosa, sino comprender el desgaste ya de tantos liderazgos en Colombia y que se requiere oxigenar este ambiente de liderazgos políticos en nuestro país, y por supuesto cercanos a la gente, y por supuesto que representen lo que la gente siente, lo que la gente piensa. Perdón, doctor Camilo, ¿es una posible candidatura? ¿Hay dudas Bueno, allí? estamos en eso. Es que yo me propuse a recorrer Colombia, y esta pandemia me puso un freno de mano. Es que salir simplemente a decir soy candidato, la gente qué culpa tiene, hermano. Es decir, vamos a hacer algo ciudadano con la gente. Es decir, necesitamos un empate con la ciudadanía primero. Hablando de empate, el protagonismo de la ciudadanía, lo que se requiere. Me dicen por el interno que tenemos una llamada. Contéstanos Carajo, una llamada. Suéltela. ¿Cómo estás, Camilo? Habla Gustavo. ¿Cómo te encuentras? Carajo. Hombre, hace como 2 años que no hablamos. No, y te cogí en el momento justo que dijiste que ni Fajardo ni Petro, fíjate tú. Oíste el momento preciso. Es que el Verde decidió ser un colectivo amplio, generoso, con muchos liderazgos. El verde humano, bueno, ¿qué tal suena eso? Un verde humano, verde diverso, verde profundo, fíjate, que luche contra la mafiomafia del poder. Contigo a mi lado, Camilo, ¿cómo ves eso? Hombre, mire, el Verde es un proyecto, digo, generoso, amplio. Hay puntos coincidentes, que es lo importante. Hay puntos en los que no estamos de acuerdo, pero hay otros en los que sí. La paz, la lucha contra la corrupción, la defensa ambiental, son los pilares válidos, indiscutibles, digamos, dentro del partido. Y luego tendremos otras visiones, perspectivas del país, pero es grato que haya múltiples liderazgos, eso me gusta. Es decir, que a mí sea me un partido gusta preguntarte una cosa que tengo que preguntarte. Fíjate, porque a mí, Diego, que por cierto, Diego es primo de Camilo, eso que me lo aclaren, porque no escucho a ningún Petro ahí en la entrevista. Por supuesto que no somos primos. Yo quiero ahí preguntarte algo, Camilo, porque Fajardo dijo que conmigo nada. ¿Conmigo te sentarías a conversar? Mire, yo no tengo problema bajo unas reglas del juego que para mí son elementales y sencillas. Primero, entender cuál es el propósito fundamental, derrotar al viejo poder. Ese es el propósito fundamental, no nos podemos perder entre el bosque, hay que ver esto desde arriba y verlo con grandeza y verlo desde el lado del corazón de la gente. Pero sí debo decir algo, si vamos a una gran confluencia amplia, democrática, como creo debe ser,
debe tener la mínima consideración, y es que debe ser fraterno. Debe ser entre personas que entienden que podemos tener diferencias, que por eso no estamos en el mismo proyecto, pero que coincidimos en lo fundamental, más y mejor democracia, que el ejercicio de gobierno sea para la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas y que allí nos podamos encontrar. Así es que no tengo ningún inconveniente en tomar el café con nadie en este país, pero sí parece que quienes debemos coincidir en el lado, a ver, lo voy a definir así, en 5 puntos: democrático, alternativo, independiente, progresista y ciudadano, tengamos al menos un sello, que es la fraternidad. No puede ser que entre nosotros haya tanto nivel de oposición política incluso que no le sirve al momento que vive el país. Doctor Camilo, hablemos un poquito del contexto actual. Se cortó la llamada, veo, con esta respuesta. Sigamos. Sí, el doctor Petro ya se fue. Hablemos de lo siguiente, que me parece muy importante, y es todo el tema que ha estado en el panorama nacional con respecto al comportamiento de la Policía Nacional en medio de la protesta pública, etcétera. Ayer el Ministerio de Defensa ya dejó listo el borrador del protocolo. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cómo ve un protocolo para controlar el tema de la protesta y cómo ve la relación de la policía con los alcaldes? Por poner un ejemplo, con la alcaldesa que es de su partido, la doctora Claudia López en Bogotá. Bueno, digamos, son relaciones, digamos, como ocurren allí. Me pasó a mí como gobernador, no importa de qué partido sea, el alcalde o la alcaldesa. A mí lo que me inquieta es la relación de la policía con la ciudadanía. Y digámoslo de manera clara, no estamos hablando de todos los policías, pero sí estamos hablando de una lógica que se ha dado al interior de la policía, que es realmente preocupante para la democracia, para las instituciones, pero sobre todo para la gente. Y es allí donde creo que no es suficiente un protocolo, sino que se requiere pensar una reestructuración de mayor fondo de la Policía Nacional. Por algo, es porque nosotros necesitamos para una democracia una fuerza pública que sea respetable y respetada. Y el respeto se gana, no se impone. Y ese respeto tiene que ganárselo desde las instituciones y desde la policía con el común de los colombianos y colombianas. Eso es la clave. Y hoy lo que tenemos y vemos es algo incongruente. Hemos visto a policías disparar y matar ciudadanos cuando tiene una misión completamente distinta. Y eso merece replantearse dentro de una democracia. No puede sucederle a esta democracia. Y no puede pasarnos que nuestro presidente de la República salga mandando un mensaje. Aquí estamos a pesar de todo al lado de la policía y punto. Y el mensaje a las víctimas y el mensaje de escuchar a tanta ciudadanía que tiene un mensaje también profundo de decir esto hay que cambiarlo. No puede ser que sea tan, perdóneme la expresión, es un grado ya de torpeza desde el gobierno nacional. No escucha, no entiende lo que pasa. Cuando fue el movimiento estudiantil en Colombia, Duque termina invitando a Maluma a Palacio. Pero entonces usted cree, doctor Camilo, Duque no entiende al país, es lo que quiere decir. Cuando se da el 21 de noviembre, Duque termina convocando a todo el país político a decir, rodeemos la institucionalidad. No, era el país marchando de manera pacífica, sobre todo en Colombia, el 21 de noviembre. Camilo, que solo a la vicepresidenta se le ocurrió decir que era un impulso de los rusos. No, era el país, y estos tipos no entienden la voz de la ciudadanía, y eso me parece preocupante. Y por eso no hay mejor camino que el democrático, el de la decisión, que hoy la ciudadanía tiene 2 herramientas poderosas: su cédula de ciudadanía y su teléfono celular. ¿Usted es de los que cree, doctor Camilo, que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ¿sí?, debió pedir disculpas o pedir perdón en nombre de la Policía Nacional? Es más, ¿cree usted que el ministro debió renunciar? Sí, me parece que ha tomado una actitud prepotente, ya ha tomado una actitud más que de ministro de Defensa, de garantizar la seguridad para todos y todas. Ha tomado una postura presidencial. Y eso no le hace bien ni a él, ni al ministerio, ni al país, sobre todo a la gente, insisto. Es que esto no se puede hablar en abstracto. Y yo creo que debe dar un paso al costado, sobre todo por su actitud prepotente,
por su actitud carroñera, por su actitud de creer que quienes están intentando una transformación son los enemigos de la democracia y del país. Y le hace daño enorme intentar deslegitimar la voz de la ciudadanía. Por supuesto que hay que rechazar la violencia, venga donde venga, pero es muy fuerte también sentir a un ministro de Defensa descontado que hace el juego a este presidente que no ha entendido el país y que además creen que se tomaron el poder político desde un partido político para hacer lo que se les venga en gana y no para un fortalecimiento democrático de los colombianos y colombianas. Para ir cerrando y despedir, doctor Camilo, vamos a jugar un jueguito que se llama Me remite a. Yo le digo una palabra y usted con una palabra me dice eso a qué lo remite. Bueno. Telesur. Periodismo alternativo, 2 palabras. Claudia López. Cambio. Juan Manuel Santos. Clasista. Uribe. Pasado. Polo Democrático. Tristeza. Fajardo. Lucha. Partido Verde. Esperanza. Doctor Camilo Romero, muchas gracias por habernos atendido esta noche en este espacio, a los ciudadanos por compartir en este programa. Ahí estuvo la historia del doctor Camilo Romero. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero. Que tengan una feliz noche.